este estudio para poner todo en manos de Dios, que Él sea el que nos ayude nos ilumine para poder entender lo que vamos a aprender el día de hoy. Y bueno, hermano Gavino, como siempre, pues apóyeme con la oración inicial, por favorcito. Claro que sí, hermanito, con gusto. Adelante, hermano. Señor y Dios nuestro, te damos gracias infinitas una vez más por que nos permites disponer de este tiempo, Señor, para poder aprender cada día más de ti, porque todo lo que aprendemos de ti sabemos que es de bendición para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica, principalmente en todo tiempo, en todo lo que hagamos, Señor, que todo esto que estamos aprendiendo no se nos olvide, Señor, porque es fácil, Señor. Nuestra carne hace que olvidemos fácilmente las cosas y que no hagamos, Señor, lo que aprendemos, a pesar de que, pues, tenemos gran enseñanza en nuestra iglesia. Gracias por nuestra amada iglesia y por nuestros pastores que nos enseñan tan fielmente tu palabra. Te pedimos que también les bendigas, que les sigas dando sabiduría para poder seguirnos enseñando tu palabra, Señor, y que podamos seguir aprendiendo y poderte dar la gloria en donde quiera que estemos. Señor, danos sabiduría en este tiempo, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Señor, te rogamos por mi hermano Nico, gracias por su vida. También dale la sabiduría para poder enseñarnos y lo que hoy quieres que aprendamos de ti. Para tu gloria y tu honra en el nombre. Y te rogamos también por nuestros hermanos, nuestra hermana Chuy e Ivonne, esperemos que se encuentren bien y que puedan, si es tu voluntad, se puedan conectar también en este estudio. Y Padre, que para que también puedan seguir conociéndote cada día más. Todo esto para tu gloria y tu honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, voy a recapitular brevemente un poquito lo que vimos en el estudio último, el estudio 3. Y bueno, vimos que la misericordia de Dios es todo lo que nos ha dado que no merecemos, todo lo que conlleva la salvación, el amor eterno, la gracia eterna, la paz eterna, la alegría, la fe, fuerza, sabiduría, esperanza, paciencia, bondad, honor, gloria, justicia, seguridad, vida eterna, perdón, reconciliación, justificación, santificación, libertad, intercesión y mucho más que menciona Pablo en Romanos del capítulo 1 al capítulo 11, donde menciona todas estas misericordias por las cuales él comenzó el capítulo 12 diciendo: por tanto, por las misericordias de Dios, presentar vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y ahí empieza la verdadera adoración en el momento de la salvación. Entonces, también veíamos que el conocimiento y la comprensión de todos estos increíbles regalos, todos los increíbles regalos que Él nos ha dado, porque tienes que comprenderlos para poder responder adecuadamente, porque si no los comprendemos, pues por eso a veces vivimos una vida cristiana como incrédulos. Entonces, veíamos que el pasaje presenté vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo significa que dar a Dios todo de nosotros mismos, tu mente, tu voluntad, tu corazón, tus posesiones, tus sueños, tus anhelos, porque ya no se trata de mí, sino ahora se trata de Él. También vimos que la referencia a nuestro cuerpo aquí significa todas nuestras facultades humanas, toda nuestra condición humana, nuestros corazones, mente, manos, pensamientos y todas nuestras actitudes. Todo eso debemos presentar a Dios. En otras palabras, debemos ceder al control de todas estas cosas y se las entregamos a Él. Y eso ocurre cuando nosotros decidimos seguir al Señor como nuestro Señor y Salvador. Todo eso debió de haber ocurrido. Ahí empezamos entregándonos nosotros mismos y todo lo que somos. Todo eso lo vimos en el estudio anterior. Y también, por último, vimos que hay solo una manera de renovar nuestra mente y era por la palabra de Dios. No hay atajos. Tenemos una responsabilidad y un compromiso tremendo desde que creímos con Dios
que es amar la palabra, meditar la palabra, obedecer la palabra, porque es la única manera donde vamos a poder renovar nuestra mente. Esa es la verdad que estuvimos viendo respecto a la verdadera adoración. Tenemos que saber la verdad, tenemos que creer la verdad, tenemos que sostener las convicciones acerca de la verdad, amar la verdad, y todo eso en conjunto resulta naturalmente en una verdadera adoración, que es 24/7, todos los días de nuestra semana. Si no estamos renovando nuestro entendimiento constantemente todos los días, va a haber problemas, porque se nos olvidan las cosas. Dios, si ustedes se dan cuenta, en la Biblia es muy reiterativo y siempre está hablando y recordando y recordando y recordando, porque Él conoce nuestra condición, conoce nuestra lucha, conoce nuestra carne, y siempre, pues la carne, si no estamos andando en el Espíritu, que es que Colosenses 3:16, que la palabra de Dios more, pues no vamos a poder tener una verdadera adoración. Por eso tenemos que tener una convicción verdadera de quién es la fuente y de lo que es la palabra y para qué es la palabra. Pedro menciona que como niños recién nacidos deseemos la leche espiritual no adulterada. Una cita que me llega aquí que está de acuerdo a lo que estamos viendo. Porque si no deseamos la palabra, pues no vamos a hacer nada de lo que estoy explicando aquí. Y esto referente a la música como tal, ya vimos también que no tiene nada que ver con la adoración, la pura música, porque la adoración empieza en nuestro corazón, renovando nuestro entendimiento, controlando nuestra mente, nuestras emociones y nuestro corazón, y entonces el resultado es una adoración verdadera. La verdadera adoración es una adoración centrada en Dios. La gente, como vimos, se preocupa por las cosas externas, el cómo, de que las formas externas. Y lo que tristemente a cristianos, cristianas, mucho lo que menos les interesa es lo interno, que la adoración empieza de adentro hacia afuera. Y todo empieza deseando la leche, deseando conocer a Dios, deseando la palabra, estudiando la palabra, meditando la palabra. Todo empieza ahí. Entonces, también es importante saber que la adoración está reservada solo para Dios. Allí en Apocalipsis 19:10, Apocalipsis 19:10 dice que solo Él es digno y ninguno de sus siervos es digno. O sea que no debemos adorar a los santos, a los profetas, estatuas, ángeles, cualquier dios falso o santos, María, la madre de Jesús, que algunas religiones mencionan a la madre de Jesús. Tampoco deberíamos adorar con la expectativa de recibir algo a cambio. O sea, voy a hacer esto, adorarle para que me dé algo, para que reciba una adoración, me saque de esta situación, me cure, etcétera, etcétera. Entonces ya hacemos como un tipo cambalache. Eso no es una adoración en espíritu y en verdad. Debemos de adorar por lo que Él ya hizo por nosotros, todo lo que Él ha logrado en nuestra vida y lo que sigue haciendo en nuestra vida, por gratitud, por amor a Él verdadero, genuino, andando en el espíritu, y de esa manera pues podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. La adoración siempre debe de ser hecha para Dios, porque lo merece, y solo para su placer. La adoración puede ser la alabanza pública a Dios, como dice Salmos 22:22, que la alabanza puede ser pública a Dios, Salmos 22:22 y Salmos 35:18. Salmos 35:18. Ahora, en un entorno congregacional donde podemos proclamar mediante la oración, donde el canto, la alabanza, nuestra adoración y nuestra gratitud a Él, y por lo que Él ha hecho por nosotros, entonces estamos haciendo las cosas conforme Dios manda que la hagamos. La verdadera adoración se siente interiormente. Entonces entendemos eso y luego se expresa a través de nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestro amor por los hermanos. Esa es la adoración. Y por obligación, si no lo hacemos de esta manera, cualquier tipo de adoración que estemos haciendo no es como la que Dios pide, ni cualquier alabanza no es conforme Él pide.
y va a ser como un fuego extraño para él. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es omnisciente, omnipresente, y Él puede ver a través de toda la hipocresía, de todas nuestras motivaciones por las que estamos o no haciendo algo. Y todo eso Él lo odia. Por ejemplo, en Amos 5, 21, 24, Amos 5, 21, 24, Él demuestra eso, porque ahí habla de juicio venidero. Cómo estaba viviendo Israel, ni pura hipocresía, puro acto externo, y no había nada de santidad interna ni anhelo por la santidad. Andaban haciendo las cosas tal como Dios las pedía, pero sin fe, sin una verdadera convicción, sin un verdadero amor genuino hacia Dios, sin un verdadero anhelo por la santidad. Por lo tanto, eso era abominable a Dios. Otro ejemplo que podemos ver es la historia de Caín y Abel. Ellos fueron los primeros hijos de Adán y Eva. Ambos trajeron ofrenda al Señor, pero Dios solo le complació la de Abel. ¿Por qué? Porque Caín trajo la ofrenda por obligación y la trajo como él quiso. Aunque trajo lo mejor porque él era agricultor, no fue como Dios le había pedido. Lo que deja ver ahí es que Dios ya había ya había prescrito cómo tenía que hacer la ofrenda que le entregaran a él. Caín la llevó por obligación y como a él le pareció, no como Dios había dicho, y Abel trajo sus mejores ovejas a su rebaño, tal y como Dios había prescrito. Él trajo de su fe y admiración por Dios, por eso es que la de Abel la recibió y la de Caín no. Ahora, ¿cómo entregas tú tu alabanza a Dios? ¿Con qué motivación? ¿Cómo está tu corazón en ese momento? Y no me estoy refiriendo nada más a cómo está en ese día que vas ahí a alabar a Dios, sino cómo vives los 7 días de la semana, cuáles son tus prioridades. Si están en orden, las cosas eternas, la obediencia a Dios, el amor a Dios, a tus semejantes, pues eso va a producir que lleguemos el domingo y entonces pues las cosas se den pues, naturales. Con esto entendemos que la verdadera adoración no se limita a lo que hacemos en la iglesia o a la alabanza abierta, aunque sabemos que esas cosas son buenas y la Biblia nos enseña que las tenemos que hacer, pero la verdadera adoración no se limita a eso. La verdadera adoración es el reconocimiento de Dios, el sometimiento y la obediencia a Él y reconocimiento a todo su poder y toda su gloria en todo lo que hacemos los 7 días de la semana. La forma más alta de alabanza y adoración, entonces llegamos a la conclusión de que es la obediencia a Dios y a su palabra. Cualquier otra forma de alabanza y adoración que hagamos sin la obediencia a Dios y a su palabra los 7 días de la semana no sirve, no le agrada a Dios. Para hacer esto, pues debemos ¿qué? Conocer a Dios. ¿Y dónde vamos a conocer a Dios? En la palabra de Dios. Y eso no lo vamos a hacer solamente con el puro domingo, que escuchemos la prédica ahí, o algún estudio que tomamos un día a la semana. Tiene que ser todos los días. Porque si somos ignorantes de Dios, pues tu adoración va a ser muy precaria. Ahí se va a reflejar. ¿Cómo vives? ¿Cómo te expresas de las personas? Orgullo, egoísmo. Ahí uno se da cuenta de la ignorancia que tenemos de Dios, porque si tenemos un bajo concepto de Dios, pues nuestra vida lo va a reflejar. Si tenemos un alto concepto de Dios, tu vida lo va a reflejar. Y no estoy hablando de apariencias, de hipocresías, estoy hablando de verdad, amar sin fingimiento. Y Dios lo sabe. Adorar a Dios es glorificar a Dios y exaltar a Dios a través de tu obediencia. Entonces ahí podemos concluir que eso se hace para mostrar nuestra lealtad y nuestra admiración a nuestro Padre. Y eso lo tenemos que hacer constantemente, todos los días. Ahora, este tema, que es el principio que acabamos de ver, que fue el de qué significa adorar en espíritu y en verdad, nos lleva a otro que es andar en el espíritu. Que muchas de las veces
podemos saber lo que es andar en el Espíritu, pero no lo hacemos. Otras veces ni siquiera sabemos lo que es andar en el Espíritu, pues menos lo vamos a hacer. Por eso es que vamos a analizar un texto de Efesios aquí, precisamente de Efesios 5, 18 al 21. Efesios 5, 18 al 21. Este tema va a ser ahora aunado al otro, continuado del otro, es ser lleno del Espíritu, parte 1. Ser lleno del Espíritu, parte 1. Ahora, una cosa importante para que la hermenéutica nos enseña es que para que tú puedas explicar un texto de la Biblia, tienes que checar el contexto, al menos tienes que saber el panorama de toda la carta completa, porque los versículos no se explican aisladamente. Empezando de ahí, tienes que entender un poquito la carta, el contexto histórico, el contexto de la misma carta, literario, qué es lo que hay atrás del texto que vamos a ver y qué es lo que hay adelante del texto, porque eso nos va a ayudar a entender más lo que es el tema que vamos a tratar aquí. Y por eso es necesario que empecemos por ver el libro de Efesios, por qué fue, para qué fue, cuál era el motivo de que Pablo escribiera a los Efesios. Y el libro de Efesios, pues primeramente describe la disciplina necesaria para convertir a un verdadero hijo de Dios. ¿Cuál es la disciplina que tienes que llevar si realmente eres hijo o hija de Dios? Hay un compromiso lleno de disciplina y que tenemos que disciplinarnos sí o sí. Si queremos tener una vida estable, cristiana, espiritualmente estable, tiene que haber una disciplina. Si no, no podemos tener una disciplina, porque a veces nos encanta, y no digo que esté mal, ora por mí, hermano, hermana, porque Dios me fortalezca, porque Dios me dé contentamiento, porque Dios me dé paz en esta situación. Pues sí, yo puedo orar por ti y pedir eso. Pero si tú no estás disciplinándote en el estudio de la palabra constantemente, porque por el oír es la fe, es el por oír la palabra de Dios, y a través de la palabra tú creces y maduras, pues aunque toda la iglesia ore por ti todos los días, no vas a tener paz ni contentamiento, ni fortaleza tampoco. La palabra de Dios es la que te la da. Y eso es lo que muchos no entendemos. A veces nos esforzamos en lo secular y le echamos todas las ganas en cualquier actividad que te dediques. Te esfuerzas, te disciplinas para lograr algo que tú quieres. ¿Y por qué pensamos que para lo espiritual es diferente? Que ahí el menor compromiso, la menor disciplina y yo puedo lograrlo mejor. No funciona así, hermanos. Si para lo secular te tienes que esforzar, tienes que disciplinarte, para lo espiritual es lo mismo. No es por arte de magia, no es por atajos. Eso es lo primero que tenemos que entender. Pablo manda esta carta para que los efesios se enseñen a disciplinarse como verdaderos hijos de Dios. Es un estudio de Efesios a estudiar, no lo vamos a estudiar completo obviamente, pero estoy dando un panorama para que entendamos a lo que vamos a ver de andar en el Espíritu. El estudio de Efesios ayudará a fortalecer y establecernos como creyentes para poder cumplir un propósito llamado de Dios que tengamos para Él, cualquier ministerio que tengamos. En este caso, la alabanza, la adoración en la iglesia, ministrar a la iglesia. El objeto de esta epístola es confirmar y equipar una iglesia madura, un cristiano maduro. Aquí se presenta una perspectiva balanceada del cuerpo de Cristo y su importancia en la economía de Dios. Sabemos nosotros que la doctrina ocupa una gran parte del libro de Efesios porque él habla mucha doctrina. Por ejemplo, la mitad de la enseñanza en esta epístola describe nuestra posición con Cristo, la mitad de la carta. Y el recordatorio, pues, de nuestra posesión de Cristo, tu condición, quién eres. Y te lo tiene que estar recordando Dios, porque como decimos, se nos olvida. Con mucha frecuencia, aquellos que enseñan de esta carta pasan por alto toda la instrucción fundamental y a veces se van directamente al capítulo final, que es la armadura de Dios. Y creen que eso es lo más importante. Vámonos directo a la armadura.
y dejan de pasar todo lo demás. Qué terrible error. Porque no puedes entender una parte sin haber visto el todo. Tienes que entender esto. Es un principio importante en la hermenéutica, en la exégesis. Este es el capítulo que, por ejemplo, el capítulo 6, que es el último capítulo, enfatiza la guerra a la lucha de los santos. Por eso tienes que poner la armadura de Dios. Sin embargo, para beneficiarse totalmente del contenido de esta epístola, como ya dije, debemos de comenzar por la enseñanza inicial de Pablo en la carta. Ahorita lo estoy dando rápido, un panorama rápido, obviamente no voy a empezar desde el 1. Vamos a ver el capítulo de andar en el Espíritu, pero es importante que tengamos en cuenta esto en nuestra mente, el contexto literario y el contexto histórico de la carta. Primero, nosotros como seguidores de Cristo debemos entender plenamente quiénes declara Dios que somos. ¿Quién dice que eres? Eres santo. Posicionalmente, en el momento de creer, tú eres santo. Después te adoptó como hijo de Dios, te justificó, te redimió y te empieza a santificar. Si se nos olvida quiénes somos, por eso es que a veces estamos viviendo como incrédulos, porque no entendemos quiénes somos. Y aquí vamos a ver que Dios siempre nos recuerda quién eres como hijo de Dios. Eso lo aclara Pablo en toda la carta. Pero también debemos estar cimentados en el conocimiento de lo que Dios ha realizado por toda la humanidad. Debemos ejercitar y debemos fortalecer nuestra existencia y nuestro caminar actual. Y esto debe continuar hasta que ya no seamos fluctuantes y nos dejemos llevar de aquí para allá por cualquier viento de doctrina y por sutileza de hombres. Ahora puedes decir, pues yo tengo la sana doctrina, estoy firme en el Dios verdadero, no ando fluctuando en enseñanzas. Pues déjame decirte que nuestra conducta, tú puedes estar fluctuando, puedes seguir siendo mundano en tu forma de pensar, porque con que solo desees algo del mundo que tú viviste y que sabías que era pecaminoso, está siendo mundano en tu mente. Para Dios la mundanalidad no es hacer el acto, estar ahí, sino con que lo tengas en tu mente, con que desees eso, estás siendo una persona mundana. La escritura de Pablo se divide en 3 segmentos principales, toda la carta de Efesios. Número 1, del capítulo del 1 al 3, Pablo introduce los principios con respecto a lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso empieza los principios del 1 al 3, del capítulo 1 al 3. En el capítulo 4 al 5, Pablo expone 4 principios respecto a nuestra presente existencia. Primero lo que ya hizo y ahora lo que es ahora en tu presente existencia. Y al capítulo 6 presenta los principios concernientes a nuestra lucha diaria. Ahí es donde está la armadura de Dios. Entendiendo esto, teniendo esto en tu mente y que nunca se nos debe de olvidar este contexto, por cada que hacemos una exégesis de un versículo, siempre tenemos que recordar y checar el contexto histórico, el contexto literario, para que no te desvíes. Por eso quise empezar por explicarles esto antes de entrar al ser llenos del Espíritu, que está en Efesios 5, 18, 21. La unidad en el Espíritu, la nueva vida en Cristo y andar como hijos de luz. ¿Eso en qué nos va a servir a nuestra adoración y a nuestra alabanza? Nos va a servir todo. Porque estamos hablando ahora de una adoración. La adoración empieza adentro, interna, y tiene que reflejarse externa, real, verdadera. Adorar en espíritu y en verdad, que fue el tema que vimos anteriormente. Pablo dice ahí en la segunda parte del versículo 18, Efesios 5, 18b al 21. Ahí dice, antes bien, primero dice, no se embriaguéis con vino, donde hay disoluciones, etc. Y después dice, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Dónde empezó todo? En tu corazón, en tu mente, tus decisiones y tu voluntad. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Hasta el versículo 21. Ahora, esto es importante notar el contexto literario que les acabo de mencionar, lo que hay detrás de esto que está diciendo Pablo aquí, porque si no se hubiera incluido la verdad que está diciendo aquí que acabo de leer, parecería que todo lo que él está mandando atrás es puro legalista y que te está mandando a que lo hagas en tus fuerzas. O sea, todo lo que hemos estado viendo, sin este texto, pues pareciera que todo lo debemos de hacer en nuestras fuerzas. Pero es importante tocar este tema y por eso quise tocar este tema también, porque lo vamos a lograr andando en el Espíritu. Pero para eso necesitamos saber qué es eso, cómo logro eso. Cada exhortación del apóstol tendría que cumplirse si no entendemos que lo vamos a lograr en el poder del Espíritu, sometidos al Espíritu, controlados por la palabra, pues lo vas a estar haciendo en la carne. Y como hemos escuchado, hacer todos los mandamientos que hemos estado viendo y la forma correcta de adorar, hacerlo en la carne es imposible, no lo vas a poder hacer. Necesitas hacerlo en el poder del Espíritu Santo, controlado por la palabra. Pero si no conocemos la palabra completa, bien, profundamente, si nada más la conocemos por partecitas, no vas a poder hacer eso. Necesitamos ser diestros en la palabra, expertos en la palabra, en manejar la palabra. Por eso es importante estudiar la profundidad. Y eso se requiere tiempo, esfuerzo y a veces dinero. Bueno, para los que están en el seminario. Leer muchísimo, disciplinarte muchísimo en eso. Los creyentes, si Pablo no les da este versículo de andar en el Espíritu, ellos podrían haber pensado, pues nuestros recursos y fortaleza van a ser suficientes para que podamos hacer lo que nos mandas, Pablo. Ahora, en los capítulos 4 al 6, pues ellos se darían cuenta de su absoluta deficiencia si quitáramos estos versículos que vamos a estudiar ahorita. Los cristianos no podemos, porque él ha dicho que tienes que ser humilde, hemos dicho también nosotros en nuestros estudios que tienes que ser humilde, que tiene que haber unidad en la alabanza, amarnos como hermanos, empezando por nosotros, después para la iglesia, pero todo esto tiene que empezar en tu casa, con tu familia, con tus vecinos, y de ahí lo llevas a la iglesia. Hemos visto que tenemos que estar separados para Dios, tenemos que ser luz, tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que ser sabios. Todo eso lo hemos visto y Pablo también se los ha explicado en esta carta. ¿Y cómo hago eso? Con mis recursos que tengo, esforzándome yo, y por eso Pablo les va a explicar no. Andar sin el Espíritu es andar de una manera necia, insensata. ¿Y cómo tú te puedes dar cuenta si andas en el Espíritu o no andas en el Espíritu? Pues tus reacciones, cómo reaccionas ante las circunstancias. Y no estoy hablando de circunstancias favorables. ¿Cómo reaccionas a las pruebas, a los insultos, a los agravios? ¿Cuál es tu pensamiento? Porque a veces pensamos, no dije nada, me quedé callado, pero te quedaste con la tripa hecha de coraje y tu mente empieza a guardar, en tu corazón empieza a guardar coraje, resentimiento y empiezas a poner una barrera entre ti, el hermano, la hermana o el vecino o tu familiar que sea. Ahí te damos cuenta de que no estamos viviendo conforme a la sabiduría que proviene de lo alto, como dice Santiago, sino estamos viviendo, a pesar de que conocemos la sabiduría de lo alto, poco o mucho, seguimos aplicando la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Andamos como mundanos, andamos como incrédulos. Podemos ser imitadores de Dios como hijos amados, pero solamente si somos llenos del Espíritu Santo. Y por eso es importante que estudiemos este tema. Pablo presenta primero el contraste entre el camino de la carne
y el camino del espíritu. Ya saben cuáles son los resultados de andar en la carne: pleitos, contiendas, divisiones, chismes, resentimientos, egoísmo, soberbia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso te va a traer muerte, te va a traer sufrimiento, sí o sí. Y caminar en el espíritu: paz, gozo, el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Luego vamos a tocar eso porque probablemente a veces no sabemos ni qué significa eso. Templanza, mansedumbre. Entonces, como se vio en la discusión anterior del versículo 18, el camino de la carne se caracteriza por la religión pagana por la cual habían salido muchos de los creyentes en Éfeso. Aquí es otro poquito de contexto cultural para entender lo que él va a entrar a decirles aquí. Ellos tenían una religión centrada alrededor de bacanales de inmoralidad que conducían a supuesto éxtasis espirituales. Por eso dice: no se embriaguéis con vino, porque ellos pensaban que embriagándose podían tener un contacto más íntimo con su dios pagano, fornicando con las prostitutas que había ahí en el templo. Y ellos pensaban que a través de esos éxtasis espirituales, pues ellos podrían hacer eso. Una persona trataba de elevarse de manera progresiva hasta alcanzar su comunión con los dioses. Ese era el camino del ego, el orgullo, la inmoralidad, la avaricia, la idolatría, la confusión, el engaño, la fantasía, la falsedad, incluso el culto a demonios. Y a veces pudiéramos estar haciendo lo mismo. Por eso la otra vez les dije que si no andamos en el espíritu, adorando en el espíritu y en verdad, tu alabanza, tu adoración, aunque estés en la iglesia de sana doctrina, aunque sea cristiana y que estés adorando al mismo Dios, esa alabanza se pone al nivel de los paganos, porque lo estamos haciendo en orgullo, en pleitos, en contiendas, en idolatrías, en confusiones. Idolatrías, porque aunque no estés adorando una imagen o algo, pero con que tú no puedas, en tu corazón haya avaricia, haya egoísmo, te estás idolatrando. Y por eso rechazas, por eso hablas mal de la gente, te pones superior a ellos. Eso es idolatría también. Engaño, falsedad. Obviamente eso no funciona así. Y por eso, como ellos pensaban que pues, estaban arrastrando su contexto pagano a la iglesia de Efesios, pues obviamente Pablo les manda esta carta. Y en los versículos 18 al 21, el apóstol presenta el otro lado del contraste. Ya les había explicado lo que es andar en la carne, que ahorita lo dije brevemente. Entonces el andar piadoso ahora va a decir: esto es lo que ustedes son y ahora es el andar que ustedes tienen que andar. El andar piadoso de los hijos de Dios, que se expresa en la vida controlada por el Espíritu Santo y que se caracteriza por la belleza y la santidad, la integridad de tu vida. El apóstol, aquí el apóstol da primero el mandato, porque es un mandamiento el que va a dar aquí, que es el mandato central de la epístola, es el punto del Nuevo Testamento para los creyentes, punto principal. Y sigue su desarrollo con una descripción de las consecuencias de que si no obedeces este mandato de andar en el Espíritu, porque es un mandato, no es si quieres, si puedo, si me places, que no tengo tiempo para estudiar la Biblia. No te está preguntando eso, Dios no te está dando opciones, te está diciendo: andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Y vamos a ver primero el mandato. Después de haberles dicho que no anden en borracheras, que no andan satisfaciendo los deseos de la carne, les dice el mandato: antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahí está una orden. Versículo 18, parte B. Aunque Pablo no estuvo presente cuando el Espíritu Santo se manifestó de una manera tan poderosa en el Pentecostés, porque acuérdense que él ya después se convierte, después de que Jesús se va, pasa a Pentecostés, y ya más adelante él va camino a Damasco y él se convierte. Obviamente, aunque él no estuvo presente cuando bajó el Espíritu Santo ahí con los apóstoles, debió haber tenido ese acontecimiento en mente al escribir: sed llenos del Espíritu Santo.
Es obvio que la venida del Espíritu Santo en Pentecostés ocurrió mientras él todavía era incrédulo y antes de haber empezado a perseguir la iglesia. Lo cierto es que sin Pentecostés, Pablo y otros incrédulos pues, habrían carecido de razones para perseguir a la iglesia. ¿Por qué? Porque habría sido la iglesia demasiado débil y desprovista de poder como para ser una amenaza para el dominio de Satanás. O sea, la iglesia es poderosa no por sí misma, sino por el Espíritu Santo que mora en cada creyente. Bueno, entonces aquí podemos ver también que los apóstoles escucharon allá en Hechos 2:4, Hechos 2:4, que escucharon de repente que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es lo que ocurrió allí en Pentecostés. También fue en esa ocasión que algunos de la multitud acusaron a los apóstoles de estar llenos de mosto, o sea, borrachos. Ellos esperando quizás de que en cualquier momento estallaran en el freneses típico de los cultos místicos paganos, porque pues, acostumbraban que los paganos se emborrachaban y empezaban a hacer, pues ellos también pensaron lo mismo que les estaba pasando a ellos, porque empezaron a oírlos hablar en una lengua así como rara. Los que eran de otra lengua, pues los veían, pues, que está diciendo, ¿no? Nada más puede que entendían los que eran de la lengua. Porque recuerden que en Pentecostés llegaron de varios alrededores de Jerusalén y pues todos hablaban diferentes idiomas. Ahora, aunque otros tales como Moisés, allí en Éxodo 31:3, Éxodo 31:3 y Éxodo 35:31, Éxodo 35:31, habían sido llenados con el Espíritu con propósitos especiales, fue en Pentecostés que todos los creyentes en la iglesia quedaron por primera vez llenos del Espíritu Santo. Antes el Espíritu Santo como que nada más les daba el poder, les ayudaba y se iba. No se quedaba en ellos, no estaba dentro de ellos, como en el Nuevo Testamento. Andaba entre ellos, no dentro de ellos. Todas las promesas que Jesús hizo a sus discípulos en la última noche que estuvo con ellos se cumplió en un otro sentido mediante la venida del Espíritu Santo aquel día, cuando Él, porque acuérdense que les dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, otro igual a yo, otro igual a mí, y les recordará y los llevará toda la verdad y les dará poder. De hecho, la venida del Espíritu Santo fue lo que hizo reales todas las promesas de Jesucristo. Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os daré un consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, de cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque moran vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 16, 17. Ahí está la promesa antes de que Jesús se fuera. El hecho de que el Espíritu Santo mora en todos los creyentes de forma permanente, en lugar de estar solo con algunos de ellos, como sucedía antes de Pentecostés, es una de las grandes verdades de la dispensación propia del Nuevo Testamento. Hubo una transición del antiguo al nuevo pacto. En la nueva era, que es la era eclesiástica, los últimos tiempos, la era de la iglesia, el Espíritu de Dios no se limitará a estar al lado de su pueblo, sino dentro de su pueblo, en cada uno de nosotros. Habitar en todos y en cada uno de sus miembros, como dice Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16 y Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. Hay una residencia permanente del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso es que nos hace posible el cumplimiento de todas las promesas de Jesús a su pueblo, y por eso Él nos manda a que te comporte de tal manera, porque tenemos ese recurso.
Todo lo que Dios nos manda a hacer es porque Él ya te ha dotado de lo necesario para que lo hagas. Él es llamado el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo entonces es nuestra garantía y seguridad divina de que las promesas de Jesús se cumplen. Segunda de Corintios 5:5. Segunda de Corintios 5:5. Y entre otras muchas cosas, Él garantiza y asegura que tendremos una morada celestial en la casa del Padre. Juan 14:2-3. Juan 14:2-3. Y esa morada que hará obras y que dice que vamos a hacer obras mayores, ahí lo dice en ese texto, muchas con un alcance, pero que van a ser al mismo tiempo hechas por Él mismo, a través del Espíritu Santo. Mateo 28:18-20. Por eso Él manda que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Que siempre que tendremos la paz propia de Cristo, que la plenitud de su gozo estará en nosotros. Hechos 14:13-14. Hechos 14:13-14. Hechos 15:11. Entonces el Espíritu Santo nos asegura que Jesucristo el Padre es uno, Hechos 14:20, y que somos sin lugar a dudas hijos de Dios, Romanos 8:16. Que Él intercederá por nosotros, haciendo así efectivas todas nuestras oraciones, Romanos 8:26. Y que Él hará que nuestra vida dé fruto, Gálatas 5:22, donde se menciona el fruto del Espíritu. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? ¿Por qué tuvimos que ir desde atrás? ¿Por qué? Porque es importantísimo. Porque aunque la obra del Espíritu Santo en nosotros y a nuestro favor, pues ya vimos que fuimos llenos en el momento de ser salvos, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, que nos da el fruto, que nos da dones. Pero fíjense, la obra del Espíritu Santo en nosotros y a nuestro favor solo puede ser apropiada en la medida en que seamos llenos de Él. Y por eso hay que entender qué es ser lleno de Él, qué es andar en el Espíritu, ser lleno del Espíritu. Todo cristiano sabemos que es habitado por el Espíritu Santo y tiene toda la capacidad para recibir el cumplimiento pleno de todas las promesas de Cristo que nos dio, porque nos pertenecen desde el momento que fuimos salvos, somos coherederos y somos bendecidos por todas las riquezas espirituales, ya nos pertenecen. Pero, ahí, ojo, escuchen, ningún cristiano tendrá esas promesas cumplidas en su vida si no está controlado por el Espíritu Santo, si no está controlado por la palabra de Dios, si no la conoce, si no medita en ella, ¿de qué te vas a dejar controlar? ¿Qué es lo que más te influencia? ¿Qué es lo que más metemos en nuestra mente a lo largo de los días? Pues eso es lo que te va a controlar. Y si sabemos que ese es un mandamiento, te puedes llenar de chismes, te puedes llenar de mentiras, te puedes llenar de orgullo, te puedes llenar de ilusiones, tele, etcétera, etcétera. Fornicación, murmuración, egoísmo. Pues eso es lo que te va a controlar. Pero si estás contrarrestando la carne con la palabra de Dios, estudiándola todos los días, va a contrarrestar, entonces vas a empezar a ser controlado por la palabra de Dios. Tenemos derecho legítimo de reclamar todas las promesas de Cristo, sí. Pero tú tienes algo que hacer, tienes un compromiso y tienes una responsabilidad. Y es lo que a veces no queremos hacer. Queremos ir directo a las bendiciones. No, si yo tengo derecho, sí, amén. Y luego, ¿y tu compromiso y tu fidelidad y tu responsabilidad con la palabra? Eso no ni lo pasamos por alto. No nos interesa. Entendiendo esto, no podemos tener su cumplimiento de esas promesas hasta que permitamos a su Espíritu llenarnos y controlarnos. Y Él usa la palabra.
A menos que conozcamos lo que significa ser dirigido por el Espíritu Santo, nunca conoceremos la dicha de la seguridad plena del cielo. Y vamos a vivir igual o peor que un incrédulo. No vamos a conocer, como dije hace rato, ni el gozo, ni el contentamiento, ni la paz, ni vamos a ser fortalecidos, porque vamos a estar bien débiles. La palabra de Dios, como dice Pedro, desearla como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis. La necesitas sí o sí, si eres hijo o hija de Dios. Y aún el trabajo, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro esfuerzo que hacemos, como a veces podemos estar todo el santo día ahí sirviendo al Señor, pero si no andamos en el Espíritu, eso no sirve, no va a glorificar a Dios. Podemos llegar agotados, pero si no lo hicimos como Dios pide, todo ese esfuerzo fue en vano para Dios, no sirvió para Él. Por eso es importante que entendamos esto. Si quieres que Dios te conteste tus oraciones, tenemos que deleitarnos en la palabra, en plenitud del amor, el gozo y la paz de Dios en nosotros. Porque entre más conocemos a Dios, más vas a amar a Dios. Y más vas a depender de Él, más vas a ser gobernado por Él. Andar en el Espíritu. Ahora, el siguiente subtema que ya entramos al que vamos a ver principalmente el día de hoy, lo que alcancemos, el significado de ser llenos. El significado de ser llenos. Antes de considerar aspectos específicos de lo que es la llanura del Espíritu Santo, creo que es importante tener en claro algunas cosas que no son la llanura del Espíritu Santo y que podemos pensar que son. Por el contexto que vengamos atrás de cualquier iglesia, no sé. Por las si las tengamos o no las tengamos, es importante que lo entendamos. En primer lugar, ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia dramática y esotérica, en lo que te sientes de repente lleno de energía espiritual para entrar a un estado permanente de espiritualidad. Sientes mucha alegría, mucho gozo, avanzada por un segundo acto de bendición divina, subsecuente de la salvación, y piensas que todo está bien y ya estoy siendo lleno del Espíritu. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Tampoco es una especie de trastrueque temporal que resulta en un éxtasis de palabras o visiones ultraterrenas que tú tuviste, piensas y dices, ay, esa es la llanura del Espíritu. Tampoco eso es la llanura del Espíritu Santo. En segundo lugar, ser lleno del Espíritu Santo no corresponde a la noción del otro extremo. O sea, simplemente tratar con estoicismo de hacer lo que Dios quiere que hagamos, con la bendición del Espíritu Santo, pero básicamente nuestras propias fuerzas. Y pues tú lo haces y pues X, ¿no? No pasa absolutamente nada. Como un compromiso, como una obligación, como un deber. Eso tampoco es andar en el Espíritu ni ser lleno del Espíritu. Porque no es un acto de la carne que cuente con los sellos de aprobación de Dios, todo eso que hacemos de esa manera. En tercer lugar, ser lleno del Espíritu no es lo mismo que ser poseído, habitado por el Espíritu Santo. Porque Él mora en cada creyente desde el momento de la salvación. Como Pablo lo dice en los Romanos 8:9. El Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, no es una posesión que te está poseyendo. Somos su casa, su templo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no tiene a Cristo. Hasta los creyentes inmaduros y mundanos de Corinto, ¿se acuerdan allá los que han leído Corintios? Que Pablo, ya ven cómo estaban pleitos, contiendas, divisiones, peleándose unos con otros. Dice Pablo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. A diferencia de los creyentes antes de Pentecostés, sobre los cuales venía el Espíritu Santo en forma temporal, Salmos 51:11, Salmos 51:11, Primera de Samuel 16:14,
Hay mencionado una cita donde de repente llegaba, con Sansón también se acuerdan que de repente venía y le daba fuerzas. A diferencia de eso, todos los cristianos ahora somos la morada permanente del Espíritu Santo. En cuarto lugar, ser lleno del Espíritu Santo no corresponde a un proceso en el que se recibe su presencia y poder, pero por grados o por dosis progresivas. No. Porque a veces decimos, a ver, analizo el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Y tengo 3. Me faltan los otros. No, hermanos. El Señor ya te dio todo el fruto completo. Que no lo ejercitemos, eso es otra cosa. Pero debemos de andar en todos, porque todos ya los tienes. No lo da ahí por pedacitos. Dios no parcela el Espíritu como Él pudiera dividirse en varios segmentos y partes. Dios no da el Espíritu por medida, dijo Jesús en Juan 3:34. Juan 3:34. En quinto lugar, también es claro a partir de Primera de Corintios 12:13, Primera de Corintios 12:13, que la llanura del Espíritu no es lo mismo que el bautismo del Espíritu. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Porque todo creyente ha sido bautizado con el Espíritu y lo ha recibido. Y eso ocurre en el momento de creer. El bautismo en el espiritual en Cristo es el momento de creer. Después viene el bautismo en agua. Pero la llanura, el bautismo del Espíritu ocurre en el momento de que creíste y la llanura tiene que estar manteniéndote tú lleno a través de andar en el Espíritu, gobernado por la palabra. Hay algo que tienes que hacer, como puedes ver. Aunque son resultados, son experimentados y disfrutados del bautismo y del Espíritu, del Espíritu. El bautismo por la recepción del Espíritu Santo, que es el momento que fuiste salvo, salva, no son realidades que podamos sentir, porque hay quienes dicen que sientes y que empiezas a gritar y que sientes mucha alegría. No. Y por cierto, no son experiencias reservadas tan solo para creyentes, porque le dicen, tú hablaste lenguas. Ay, no, entonces sí, tú tuviste más privilegio. No, tampoco eso no es cierto. Cuando los que están en el seminario, cuando están en la teología 3 y 4, van a necesitar saber todo esto. Este milagro es una realidad espiritual que ocurre en todo creyente, bien sea que se percate o no de eso. La palabra lo dice, aunque no puedas sentir nada, lo crees y así es porque Dios lo dice. En el momento que nos convertimos como cristianos, fuimos colocados por Cristo en su cuerpo por el Espíritu Santo, quien de ahí en adelante establece residencia permanencia en nuestra vida. Pablo no acusó a los corintios de ser inmaduros y pecaminosos porque no tuvieran aún el Espíritu Santo o el bautismo en su cuerpo. Nunca les dijo eso Pablo a los corintios. Ni les exhortó a que en consecuencia de ello buscaran el Espíritu para remediar la situación. Interesante ahí con Pablo porque él empieza la carta diciéndoles los santos. Les empieza recordando su identidad para que ellos se confrontaran y dijeran, pues eso soy, pero yo no me estoy portando así. Y a veces es necesario que Dios nos recuerde quién eres. Y uno mismo se examine y diga, no, estoy mal. En lugar de eso, Pablo le recordó que cada uno de ellos ya poseía el Espíritu Santo, especialmente aquí en Efesios. Antes en la carta les había interpretado con las palabras, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual teniendo en Dios y que no son de vosotros? Primera de Corintios 6, 18, 19. Con eso entendemos, ya casi cerrando el estudio, no estaban pecando debido a la ausencia del Espíritu Santo, ni cuando nosotros pecamos es debido a que nos falta algo del Espíritu Santo o que no lo tenemos. Estamos pecando y ellos estaban pecando a pesar de la presencia del Espíritu Santo ahí. Y luego por eso se contrista y luego por eso se apaga. Aun cuando un cristiano peca, pues el Espíritu Santo sigue ahí. Y eso es terrible, porque ahí está. Y se nos olvida. Y es por esa misma razón que nuestro pecado es todavía peor que del Antiguo Testamento.
Cada vez que un cristiano contrista al Espíritu Santo, que dice Efesios 4:30, o lo apaga, Primera de Tesalonicenses 5:19, está afligiendo, está sofocando al Espíritu Santo que mora en nuestro interior. Y por último, para terminar este estudio, la llanura del Espíritu no es lo mismo que ser sellado o asegurado por el Espíritu Santo. También ese es un hecho ya realizado. También en el momento de que creíste, Él te selló, te aseguró como hijo o hija de Dios, te adoptó. En ninguna parte se condena, más bien, en ninguna parte se ordena o exhorta a los creyentes a mandar a dejarse habitar, a bautizar o sellar por el Espíritu Santo. No manda eso, porque eso ya es algo hecho. El único mandato que recibimos es ser llenos del Espíritu Santo, y por eso quise explicar un poquito lo otro. Ser lleno. Ser lleno es la traducción del imperativo presente pasivo de pleró. Pero aquí vamos a terminar. Ya para el siguiente estudio entramos de lleno a lo que es ser lleno, ser lleno. Después de haber desglosado un poquito lo demás y entender lo demás, ya vamos a poder entender más correctamente esto que vamos a entrar. Aquí vamos a terminar el día de hoy. Y bueno, vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque nos da la oportunidad nuevamente de recordar quiénes somos, de recordar pues nuestra identidad, y que a través de eso pues nos podemos examinar a nosotros mismos y darnos cuenta de dónde estamos parados, qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestra adoración, cuál es nuestra alabanza verdadera. A veces siempre la enfocamos en el servicio de la iglesia, cuando estamos ahí, y a veces podemos caer en el error de entre más servicios tenga, más espiritual soy o más estoy haciendo las cosas bien, pero eso no es así. Ayúdanos, convéncenos a través de tu palabra que entendamos lo que es la verdadera adoración y dónde empieza la verdadera adoración y la verdadera alabanza, que debe de ser un estilo de vida constante, empezando en nuestro hogar y de ahí hacia afuera. Que nos estemos vigilando a nosotros mismos, que estemos velando a nosotros mismos y dejemos de estar vigilando, velando por los otros, que eso no es nuestro mandato. Es preocuparnos por nosotros y ver que nosotros seamos fieles y andemos en el Espíritu, gobernados por tu palabra todos los días. Danos hambre y sed de tu palabra, que no la menospreciemos, que no pongamos otras cosas como prioridades. No permitas que cometamos ese error, ese pecado tan grande, porque eso es autohacernos daño a nosotros mismos. Porque entre más expuestos a tu palabra, más crecemos y más podemos experimentar el fruto, porque vamos a saber vivirlo, renovando nuestro entendimiento. Ayúdanos, por favor, sabemos que dependemos de ti para lograr esto. En nuestra carne, nosotros mismos no podemos hacer nada, pero en el poder de tu Espíritu Santo sí lo podemos hacer. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas, en esta semana para que podamos ser adoradores verdaderos todos los días. Y cuando nos toque servir nuevamente, se desparrame ese amor que tú derramaste y esa llanura, y entonces pueda hacer algo que realmente te glorifique como todos los días lo pedimos. Gracias por ese estudio, toda la gloria y la honra sea para ti, y te pedimos como siempre todo esto en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.